Buenas noches, soy Enrique Gómez y le agradezco que nos siga en este programa de Reto 2024, donde con datos, información e interpretación analizamos temas de la agenda nacional. En otras palabras, colocamos a México en contexto. Hoy continuaremos con el tema de la reforma judicial, analizando los distintos pasos que le siguen a este ajuste constitucional, así como las distintas controversias que en su momento se han presentado para tratar de frenarla. Y esta noche nos acompañan aquí en el estudio Rosendo Marín Díaz, exdiputado local, exdiputado federal y también un analista de la reforma federal, reforma judicial. Rosendo, buenas noches. Buenas noches a todos, a todas. Y también nos acompaña aquí en el estudio el doctor en Derecho David Salgado, también analista de la reforma judicial. Buenas noches, doctor. Gracias, buenas noches, agradeciendo la invitación aquí, Enrique, gracias. Gracias, y antes de comenzar vamos a ver una cápsula que ha preparado nuestro equipo de producción. La reforma judicial avanza en un ambiente de contrastes. A la fecha prevalecen amparos presentados en su contra, además de la inconformidad de integrantes del Poder Judicial. En una vía paralela, el Senado de la República ya definió las 850 magistraturas y cargos de jueces que se elegirán por voto popular. Ya también fueron aprobadas las leyes secundarias de la reforma judicial para definir las reglas de la elección de jueces y magistrados. En esta normatividad se establecen los pasos de estos comicios y se faculta al Instituto Nacional Electoral para realizar esta elección. Con esto la reforma judicial entra en una nueva etapa. Para los promotores de esta reforma se garantiza la democratización del Poder Judicial. No obstante, quienes están en contra de esta modificación reiteran que existen riesgos como la politización del Poder Judicial e incluso su partidización. El reto será garantizar que el resultado final sea un Poder Judicial más cercano a la sociedad y que garantice una justicia más pronta. El reto está en marcha. Pues como veíamos en la cápsula, la reforma judicial tiene muchas aristas, pero comencemos con el análisis. Doctor, que nos pudiera comentar, en los últimos días la reforma ha sido objeto de distintos amparos, de distintas controversias, de distintos recursos jurídicos en su contra, pero que nos pudiera explicar, ¿es procedente un amparo contra una reforma judicial que en este caso fue un ajuste constitucional? Gracias, muy bien, Enrique. Para dar contestación a esta interrogante y para aclarar, digamos, de una vez por todas, se tiene que analizar la función de cada uno de los poderes del Estado. El poder constituyente, cuya función primordial es la creación de una constitución y del Estado, da las facultades a los poderes constituidos y ellos no pueden salir de ahí. Y crea también el Poder Constitucional Reformador o Constituyente Permanente. El Constituyente Permanente es un órgano límite, un órgano que no está sujeto a ningún mecanismo de control jurisdiccional y así lo refiere la Ley de Amparo. El artículo 64 dice que en contra de las reformas o adiciones a la Constitución es improcedente el juicio de amparo. Eso se entiende porque el Poder Constituyente Permanente o Constitucional Reformador, pues su finalidad es adecuar la Constitución al desarrollo político, social, económico y cultural del pueblo al que se debe, de los soberanos, dueños de la soberanía, al pueblo. Y en ese sentido, bueno, pues es interesante ver que la Suprema Corte sabe perfectamente que no puede realizar un estudio o menos ir hacia atrás con una reforma constitucional. No existe ningún medio de impugnación o cuando menos el amparo no es procedente y además ya sería un acto consumado si es que en un momento lo interpusieron. Bueno, ahora ya es un acto consumado y pues esa situación es incluso fuera de toda legalidad. Esa es la opinión. Gracias, doctor. Rosendo, en el mismo tema, en la Suprema Corte de Justicia también ya se dio vista, se dio trámite a una consulta precisamente para revisar si la Corte puede analizar la reforma judicial. ¿Correría la misma suerte esta consulta que incluso ya admitió la propia Corte? A mí me parece que la Suprema Corte se ha convertido como en el siglo XIX, en el supremo poder conservador, que trata de convertirse también en un poder que puede
reformular la Constitución, y eso es inviable. Por eso creo que el camino que se tiene que seguir es que ante estos hechos consumados, la presentación de la reforma a la ley respectiva para iniciar el proceso y ya encargado al INE de ello, se tiene que hacer de manera inmediata para que empiece la discusión en el Congreso de la Unión y así de la manera más rápida podemos empezar a dilucidar cuáles son los siguientes pasos para este trámite, porque ya es un hecho consumado el que se aprobó esta reforma constitucional, ya está caminando y en efecto no hay ningún poder, ¿no?, ni humano ni de otro tipo que impida la elección de las personas juzgadoras. Así que creo que lo prudente es precisamente ya encaminar al proceso para elegir a las personas juzgadoras. Ese es el camino. Lo otro me parece que simplemente son una especie de berrinches que está haciendo el Poder Judicial porque esta es una reforma que ya está en camino y ejecutándose. Gracias. Pero ¿qué pasaría si se insiste en ese tipo de recursos judiciales o de recursos jurídicos vía el amparo? Si incluso la Suprema Corte da vista y empieza a resolver, ¿qué pasaría, doctor? ¿Cuál sería el escenario? Bueno, sucedió que la Suprema Corte en pleno admite a trámite una consulta, la 4 de 2024, en donde admite a trámite una consulta para pretender analizar esa reforma. Bueno, si la Suprema Corte en pleno insiste, creo que estaría generando una crisis constitucional porque además los fundamentos por los cuales se abrió esa consulta a trámite son para un procedimiento administrativo al interior de la Corte, no es un procedimiento jurisdiccional para revisión de reformas a la Constitución. Es decir, aun cuando ya la admitió con 8 votos, su respuesta, en primera, apegado a toda legalidad y a toda constitucionalidad, debe ser el desecharla, el ya no darle trámite, puesto que no pueden ningún poder revisar las reformas a la Constitución. Y segunda, decía aquí el exdiputado y exsenador Rosendo Marín, parece un berrinche, eso se debe de ver a la luz de los poderes fácticos, ellos no quieren soltar el poder que aparentemente creen que van a perder y dicen que es para defender la autonomía e independencia del Poder Judicial. No es cierto, con la reforma no se pierde la autonomía ni la independencia del Poder Judicial, al contrario, se acrecenta en sus facultades y su poder. Lo que sí se pierde son los poderes que actualmente tienen los ministros, magistrados, y que no quieren dejar pasar algo que fue una voluntad popular que se expresó a través de un poder constitucional reformador, que obtuvo mayoría en cámaras y que obtuvo mayoría en las legislaturas de los estados y que no podrían pasar por sobre esa opinión. En este sentido, ¿por qué la resistencia del Poder Judicial? Mira, a mí me parece que históricamente el Poder Judicial ha estado vinculado a los poderes fácticos, es decir, al poder económico, al poder político. Ahora están más sueltos porque el poder político les ha impuesto una serie de reglas que ellos no han querido acatar, a pesar de que se ha tenido la suficiente cordura para hacer las propuestas. Pero todo el mundo sabe que en México hay jueces determinados para los empresarios, jueces para la delincuencia organizada, jueces, ¿y cómo lo vemos? Pues lo vemos en los empresarios que no pagan impuestos, lo vemos en los delincuentes que son liberados, el sabadazo, como decía López Obrador, y que impiden que haya un comportamiento real de justicia en ese órgano. Entonces, el Poder Judicial está en contra de esa reforma, no solamente porque les va a quitar un negocio muy grande a los juzgadores, sino están en contra los poderes fácticos que son beneficiarios de las decisiones que se toman en la Suprema Corte de Justicia. Ese es el verdadero meollo del ataque tanto a los diputados, a los senadores, al presidente de la República anteriormente, ahora a nuestra presidenta, porque se están atacando algunos de los elementos que impiden que en México exista la justicia.
y tienen a su, digamos, a la faz que ellos muestran, que son los 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia, que defienden que este estatus, que este tipo de Suprema Corte de Justicia se siga manteniendo, y por ello es que hay un rechazo de ellos hacia esta reforma. Y por eso a mí me da mucha alegría saber que la gente, si uno le pregunta, difícilmente encuentra uno solo, de los ciudadanos que pida defender al Poder Judicial en general y mucho menos a la Suprema Corte. Y porque en el fondo lo que está disputándose son una cuestión económica de la que ellos son beneficiarios, pero que defiende a grandes grupos económicos, tanto legales como ilegales, que tienen su representación en los actuales o algunos de los actuales miembros del Poder Judicial. Así que esa es a mí me parece la principal razón por la cual se oponen a una reforma de estas características en México. Y creo que la medida que se está tomando es una medida de raíz, porque va a ser un cambio total y absoluto desde los jueces hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Así que me parece que es un reto, es una hazaña del pueblo mexicano de tener un nuevo poder judicial que permita por primera vez en su historia, desde que somos independientes, a tener un poder judicial que realmente busque la justicia en México. Hoy estamos analizando la reforma judicial, las distintas controversias que se han generado con esta reforma, así como los pasos que establece esta reforma constitucional. Nos acompaña el exdiputado local y exdiputado federal Rosendo Marín, así como el doctor en Derecho David Salgado. Doctor, para continuar con el análisis, en los propios pasos de la reforma judicial se establece que el Senado emita una convocatoria, se inscriben los aspirantes y también hay un comité o comités de evaluación que van a hacer esa previa selección antes de que se sometan a una votación. ¿Cómo asegurar precisamente que este proceso de la inscripción, los comités de evaluación y la propia evaluación de los aspirantes sea independiente, sea transparente, que no haya en determinado momento algún sesgo? Muy bien, de acuerdo a los artículos 94 y 95 ya reformados, se establece precisamente esos comités de evaluación que les dan a todos los poderes, al Poder Legislativo en sus 2 cámaras, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, la forma de seleccionar a esos aspirantes, a ministros de la Corte, a magistrados de circuito, a jueces de distrito. ¿Y cómo se va a garantizar esa situación, esa independencia? La misma Constitución lo señala, que ese comité será formado por 5 miembros de reconocida capacidad ética y jurídica. Y creo que eso es lo verdaderamente importante. En esta elección, los ciudadanos merecen que sus candidatos a juzgadores tengan no solamente la capacidad jurídica, sino también la capacidad ética y moral para responder a las demandas que ellos plantean, para responder de manera imparcial, no como se ha visto, no hay necesidad de revisar muchas cosas, pero la Suprema Corte, los ministros que han estado fallando, resuelven a favor de los poderes fácticos, incluso se ha dicho en contra de los intereses de la nación. Ahora se pretende que se aplique el derecho con toda precisión, pero que ese fallo sea de carácter social, de carácter ético. Y para eso están los comités de selección. Esos comités que hay en cada poder van a poder determinar quién tiene los conocimientos jurídicos y quién tiene los valores éticos para poder desempeñar esta situación. No es una cuestión que sea política, dicen, es que se va a politizar la Corte, de ninguna manera, pero politizada ya está. No se va a partidizar, pero sí se va a seleccionar a las mejores personas que puedan desempeñar esos cargos, porque la ciudadanía merece que tengamos jueces justos. Es cuanto. Gracias. Y después de eso vendrá el proceso, una vez de que se emitan o se hagan las respectivas evaluaciones, vendrá el proceso de un sorteo. Entiendo, sí. Un sorteo. ¿Esto ayuda, el sorteo que se realizaría con los seleccionados previamente para sacar a los finalistas que irían a la votación? ¿El sorteo ayudaría y en qué forma? Mira, hagamos un ejercicio
práctico que ya se llevó a cabo en la primera legislatura del gobierno de Andrés Manuel, cuando se eligen a los consejeros del INE. Ahí se hizo un comité que seleccionó a las propuestas y resultó que ninguno fue afín a la Cuarta Transformación, por ejemplo. Esto que se va a hacer es eso, en función de su trayectoria, de su experiencia, de todos los criterios que están señalados en la ley, bueno, en la próxima ley y en la Constitución, van a ser seleccionados todos los prospectos, de tal manera que eso, simplemente ese hecho, ya no hace que sean discrecionales de manera absoluta, sino que son propuestas en función de trayectorias, de su trabajo, de su experiencia, y eso permite tener la seguridad de que al menos en términos de capacidad y competencia van a tener digamos, una capacidad profesional para enfrentar este encargo. ¿Pero no se corre el riesgo de que con el sorteo alguna persona más calificada quede fuera? Puede ser, sí, eso es un riesgo, pero si nos atenemos a las condiciones que pone la propia Constitución, pues no podría ser menos que eso, es decir, abogados en derecho con determinado tiempo de experiencia, una trayectoria y demás, ese sería el piso, ¿no? De ahí no podrían pasar. Ciertamente, eso también podría llevarnos a que algunos con esas características no pudieran pasar, pero me parece que sería el peligro menor y eso tendría que resolverlo el comité que integre las candidaturas. Y yo creo que es más difícil encontrar que no se vea tanto la experiencia como la capacidad que tengan. Y en todo caso, a la hora del sorteo estarán la mayor cantidad de personas propuestas de mayor capacidad de experiencia y talento para este asunto. O sea, a mí me parece que el modelo es un modelo nuevo, ciertamente, pero también es cierto que impide que no haya capacidad, que no haya experiencia y que no haya talento en esto. Creo que todo eso va llevando, pero además el comité de selección es un comité de selección diverso del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así que creo que las condiciones para que ese sedazo, ese filtro, se tengan a los mejores prospectas y prospectos para el asunto de la competencia de la elección de las personas juzgadoras. Gracias. Y recordemos, después de la inscripción, después de la evaluación que hagan los comités evaluadores, después del sorteo viene ya las listas definitivas para los que van a hacer, digamos, promoción, difusión. ¿Cómo sería esta promoción o difusión que harían los candidatos ya finales y que se someterían al voto popular? ¿Cómo serían esas, no quiero llamarlo campañas, pero cómo sería ese ejercicio de difusión o de promoción? ¿Se podrán utilizar recursos públicos? Entiendo que no. ¿Recursos privados? ¿Hasta qué monto? ¿Cómo sería eso, doctor? Quisiera nada más tocar un punto, decía aquí el ex senador Rosendo Marín. Se corre un riesgo, sí, de que uno que sea mejor quede fuera del sorteo, sí, pero van a haber 10 buenos. O sea, no es como ahora que no sabemos, o como pasó con la presidenta magistrada Norma Piña, que fue la peor evaluada y ahora es la presidenta de la Suprema. No, ahí todos van a estar debidamente evaluados. Bueno, ya es cuestión del sorteo y creo que esto con el tiempo se puede ir mejorando. ¿Cómo va a salir? Las campañas no van a ser políticas, no se está uno postulando a un puesto de elección popular para ser presidente municipal, diputado local, diputado federal, no. Ese se está uno proponiendo para ser un magistrado y sus propuestas no deben de ser éticas, no deben de ser políticas, no se va a hacer una campaña política. Dice la oposición es que ahora van a andar regalando cosas para ello. Si no somos ellos, ¿verdad? Pero esto es un comité técnico e independiente y todos los candidatos que participen en esa situación lo van a hacer a través de propuestas, utilizando cuando menos la reforma señala que serán con los tiempos que se dan en radio y televisión para el gobierno federal. Y eso es lo que se van a ocupar para que se hagan las campañas de todos aquellos que tengan la intención de ocupar una magistratura en el nuevo Poder Judicial Federal.
Así es. Y otro tema importante es la ciudadanía, los electores, los que van a votar. ¿Cómo orientarlos adecuadamente o cómo orientarnos adecuadamente para que precisamente sepamos cómo participar en este proceso electoral que va a ser inédito? Y sobre todo, cómo también evitar que haya injerencia de partidos políticos. A mí me parece que esto se va a estipular perfectamente en la ley secundaria, pero creo que el reto que va a tener el INE va a ser que ahora sí todos los medios que tienen a su disposición para exponer las propuestas o a los prospectos o prospectas nos podría ayudar a que se hicieran presentaciones de cada una de las personas juzgadoras, a qué están propuestas, cuáles son sus planteamientos y demás. El INE puede jugar un papel muy importante en informar el perfil de cada uno de los que compitan en este proceso y evitar, obviamente, la injerencia de otros sectores en esto. Lo que ganamos en la selección, digamos, es que no están vinculados con ningún poder, con ningún partido, con ningún sector. Esa es una de las ventajas en la selección de los prospectos, que no están vinculados. Y a la hora de la definición, lo que más requiere el ciudadano es la información sobre qué ha hecho, quiénes son y cuál es la experiencia que tienen estos personajes para ser postulados a cada uno de los cargos que se van a elegir. Y ahí a mí parece que los medios electrónicos, las redes, a partir del INE pueden ser las que permitan conocer cuáles serían las mejores propuestas a partir de la opinión que tengan los ciudadanos, que son los que van a... Y entonces tendría que llevarse a cabo una difusión por parte de los medios electrónicos del Estado para que la gente conozca a los prospectos, ¿no? Y evitar algo que es pernicioso ciertamente, que es la intervención o el dinero público o recursos de procedencia ilícita o extraña o incluso de la delincuencia organizada para determinar a favor de uno u otro de las personas propuestas. Así que yo creo que ahí el papel que debería jugar el INE es el de usar todos los medios a su disposición para que la gente tenga perfectamente claro quiénes son las personas juzgadoras que están propuestas y saber por cuáles podrían inclinarse cada uno de los ciudadanos. A mí me parece que sería una de las mejores formas. Y que sin duda ahí un trabajo intenso tendrá el Instituto Nacional Electoral. A mí me parece que sí. Será vital, pero no percibes que sea un proceso complejo. Es complejo por el número de personas que van a intervenir, pero si lo ubicamos en espacios determinados, ¿no? Pues podemos perfectamente ubicar. Afortunadamente ahora las pautas que le llaman en los medios de comunicación te permiten informar quiénes van a ser elegidos en tal o cual lugar y entonces eso disminuye la presión de tener que presentar a todos en todos los lugares cuando no van a ser electos de esa manera, sino por regiones, por etapas y por tiempos. Así que creo que sí tendría su complejidad, pero a mí me parece que puede ser resuelta por el Instituto Electoral. De acuerdo, pues muchas gracias por sus respuestas, muchas gracias por sus aportaciones. Vamos a conclusiones. Estamos hablando sobre la reforma judicial, pero ¿qué nos llevaríamos de esta mesa, doctor? Un minuto para conclusiones de todo el proceso que hablamos de las controversias y de los pasos que siguen en la reforma judicial. ¿Cuáles serían sus conclusiones? La conclusión sería que, en primer lugar, quien gana es la ciudadanía. Es la primera vez que se le da la oportunidad a la ciudadanía de poder participar en elegir a sus jueces. Y eso es algo muy importante porque no importa, se va a buscar el mecanismo de que conozcan al aspirante a juez de distrito, a magistrado, a ministro, pero lo que verdaderamente importa es que el ciudadano, que es el que tiene el poder, que es el dueño de la soberanía, participe en la elección que conforman, en este caso, sus órganos judiciales. Ya participa en la conformación del Poder Legislativo, ya participa en la conformación del Poder Ejecutivo. Bueno, ahora que participe en la conformación del Poder Judicial y que en ese sentido sea el ciudadano el que tenga la mayor ventaja, el mayor beneficio, y que creo que esta reforma pues va a beneficiar bastante tanto a la forma de gobernar como a la forma de recibir el gobierno. De acuerdo, muchas gracias. Sus conclusiones, Rosendo, por favor. Lo esbozaba al principio. A mí me parece que la principal aportación de este proceso es que por primera vez el pueblo mexicano va a tener un poder judicial que responda
a la justicia, que responda a lo expedito y que responda a lo gratuito para tener justicia, que es algo que actualmente no existe. Y esa es la mayor aportación de esta propuesta que hizo originalmente el presidente López Obrador, y creo que es revolucionario porque va a permitir que por primera vez en México tengamos un poder judicial orientado específicamente a buscar la justicia. Gracias, les agradezco sus aportaciones en esta mesa de análisis sobre la reforma judicial y los pasos que vienen para este ajuste constitucional aprobado por el Congreso de la Unión. Sin duda ha sido una reforma controversial y es una tarea de la ciudadanía estar pendientes, darle seguimiento puntual para asegurar que los próximos jueces, los próximos magistrados, los próximos ministros, el próximo Poder Judicial se conduzca con mayor transparencia. Le agradezco que nos haya seguido en esta emisión de Reto 2024. Buenas noches.